Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 9 de noviembre. Estamos listos para conversar de los hechos más relevantes de la semana. Por supuesto, el más importante para todos, el terremoto acontecido en el departamento de San Marcos. Dina Fernández, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Pablo Hurtado. Hola, Dina, hola. Bienvenido, Quique Godoy. Buenas noches. Hoy nos acompaña Quique Godoy, pues Pedro Trujillo se encuentra, me parece que en tareas académicas. Esa es la razón por la que no está con nosotros. Vamos a conversar primero respecto de ese gran sismo que se produjo a 34 kilómetros al suroeste de las costas de Champerico, pero que en línea directa fue a provocar los mayores daños hacia el altiplano del país, en el área de San Pedro, San Marcos y San Marcos, la cabecera departamental de aquel departamento. Hay daños también en otros municipios. En Quetzaltenango se han producido daños también y hay 7 departamentos declarados en estado de calamidad, incluido... 8, ¿cuál le agregaron? Suchi. Agregaron a Suchitepeques, Retaluleu, Suchitepeques, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán, ¿es así? Sí, y agregaron a Suchi. Mucha gente se extraña que en el área de Champerico, en el área de Reu, no hubo los daños estando el epicentro tan cerca. Pero lo que sucede es que primero fue muy profundo, a casi 40 kilómetros de profundidad, y segundo, cuando esa fuerza empieza a salir, viene subiendo con un ángulo hasta que donde en verdad terminó sacando mucha de su fuerza fue en el área del altiplano de San Marcos. Esa es la razón entonces por la cual se produjo. Yo escuché también otra razón por la cual se produjo más daños en el altiplano. Otra razón que ofrecía Eddie Sánchez, el director del INSIBUME, tiene que ver con la calidad de los suelos. Los suelos más arenosos en la costa sur son, menos rígidos, más sísmicos, permiten la oscilación. En cambio, en el altiplano los suelos son bastante más rígidos, rocosos, incluso la parte y eso sur de algunos de ha esos departamentos en el área, o incluso los que están un poco ya más alejados de la playa, tampoco sufrieron tanto. El daño sí está mucho más arriba, y parte de esto yo hablaba con un par de geólogos y geofísicos en estos días, y me explicaban eso, que por la profundidad y por el ángulo en el que se da el movimiento, cuando surge toda la potencia, es más adentro de donde originalmente fue el epicentro. La cantidad de afectados ya va por 1.200.000, los damnificados es altísima. Hay escalas, pero aún así el número de personas que están en albergues o que están en alto riesgo, que están necesitando algún tipo de ayuda, por mínima que sea, está subiendo. Aunque bajó la de muertos también. Sí. Bueno, pero como el país está tan erosionado, es normal que después de una de estas tragedias, pues el suelo quede muy vulnerable. A mí me ha sorprendido el número de personas que padeció las consecuencias, el número de muertos a partir de este terremoto. Me ha sorprendido especialmente porque uno no esperaría que esa cantidad de casas se desplomen en una ciudad como San Marcos. ¿Por qué no lo esperaría? Las primeras explicaciones por las modificaciones que ha habido en las técnicas de construcción. Pero las usted vio esos primeras paredones. explicaciones que han dado es que se cayeron justamente casas muy antiguas, muy viejas, algunas de ellas que estaban incluso protegidas por el Instituto de Patrimonio Nacional, por el IDAE, y que había una restricción para que se pudiera hacer transformaciones en esas casas. Hay historias penosísimas de hombres y mujeres a los que les cayeron muros de adobe y alguno perdió, por ejemplo, una pierna y otros perdieron la vida. A mí me recordó mucho las historias del terremoto del 76 en el centro de la ciudad de Guatemala, porque se vio exactamente lo mismo, las construcciones viejas que eran mayormente de adobe y ahí se desplomaron por completo. O sea, hubo avenidas completas en el centro de la ciudad que desaparecieron en ese momento. Encontré un documento de un ingeniero que en el año 76 hacía una propuesta a petición de Cáritas de utilizar adobe mejorado y daba una serie de especificaciones para poder construir con adobe, pero con estructuras en primer lugar y sólidas. De eso hablábamos también con Quique ayer, ¿verdad? Con los entrevistados. Parte del tema es que uno se puede sorprender de la cantidad de muertos que sí hubo, pero si no hubiese habido ya una mejora en esas estructuras, hubieran habido muchísimos más muertos. Claro. O sea, mucha de la construcción ya del área de San Marcos ya tiene adobe mejorado o incluso estructuras de block con algún nivel de varillas de construcción. Lo que sucede es que no toda la construcción es así y hay construcciones que vienen mucho de la remesa. Cuando las remesas vienen, la familia tenía un primer nivel. Entró un poco más de plata, le agregan un segundo nivel arriba en una estructura que no estaba diseñada para aguantar. De hecho, una de las viviendas hablábamos era de 5 niveles.
5 niveles uno tras otro, que fueron agregando. Como cajitas de zapatos. Y las van agregando y no estaban diseñadas para soportar esos 5 niveles originalmente. Pero aún así, Enrique, a mí me ha sorprendido que hay mucha gente que se lamenta de lo poco preparados que estamos, etcétera, etcétera. Y bueno, es cierto que no tenemos la preparación al máximo, que Conred estaba en crisis, etcétera. Pero a pesar de ello, el terremoto de 1976 fue de una intensidad similar, claro que mucho más cerca, más superficial el epicentro. Sí, o sea, este fue a 5 kilómetros y el otro el otro 30 kilómetros. Pero aún así, en el terremoto de 1976 hubo cerca de 24,000 muertes. Aquí estamos lamentando la pérdida de 50 vidas humanas, es una diferencia enorme. Y por ejemplo, yo me recuerdo haber escuchado a muchísimos arquitectos decir que toda esa, por ejemplo, la arquitectura de las remesas se iba a desplomar completa en el momento en que tuviéramos un terremoto como Y no ha sido así. Y no ha sido así. Tenemos muchos pero daños, no fue tanto pero sí, o sea, yo pensé que sí nos íbamos a tener pueblos en el piso como sucedió en el 76. Señores, y no. hay un efecto directo de este terremoto y tiene que ver con las canteras de extracción, ya sea de piedra poma o de arena. Porque esa tragedia de los soterrados numerosa fue precisamente no por una casa. No, por una las dos familias, los dos grupos más grandes que murieron, la familia de San Cristóbal Cucho, el municipio del departamento de San Marcos, pero además las personas que murieron muy cerca de la ciudad de San Marcos, en esa arenera, eran sobre todo trabajadores que se encontraban, ahí vemos las imágenes, mientras se busca todavía cuerpos de personas que quedaron soterradas bajo toneladas de arena, pues murieron justamente cuando estaban realizando trabajo en unas condiciones que yo sí encuentro muy difíciles de mejorar en términos reales. ¿Quién puede prever una catástrofe proveniente de un terremoto? Pero detengámonos un momento, ¿se acuerdan con Ágata? En el kilómetro 70 de la Interamericana también murieron soterradas varias personas, incluso las que llegaron a ayudar en una carretera. Sí. Ahí no estamos hablando de problemas sísmicos, estamos hablando de diseño de carreteras y de supervisión de rutas que supongan un gran riesgo para automovilistas, comunitarios, gente que va de peatón. Y también la erosión de la que hablábamos, porque antes el terreno de Guatemala no estaba tan erosionado, o sea, yo recuerdo que antes había igual tormentas y todo, y por ejemplo en todas las montañas que están enfrente de Atitlán, que corresponden a la Boca Costa, no sucedía como ahora, que hay fuertes lluvias y después queda la montaña como que estuviera arañada de todos los deslaves que hay, porque se ha deforestado. Sí, es como dos cosas, de la construcción. Pero tiene que ver con uso de suelo. Uso de suelo, porque deforestamos y usamos para otros usos que no está apta la tierra para eso, desde plantaciones agrícolas hasta vivienda metidas en esas montañas, pero también tiene que ver con el tipo de construcción que debiera haber en esos lugares. Estamos en un territorio que tiene amenazas volcánicas, sísmicas, lluvias, tormentas, inundaciones, de todo. Y hay mucha población que está en alta vulnerabilidad porque no hacemos las cosas adecuadamente para disminuir el riesgo que puedan tener. Que van a haber terremotos, van a haber terremotos. Que van a seguir habiendo más terremotos, van a seguir habiendo más. La única forma de disminuir aún más las muertes es teniendo edificaciones mejor construidas, pero además también planificando mejor el uso del suelo para no permitir que estemos usándolo en otros lugares. La cifra que decías, los soterrados, tanto en el tema de piedra poma como en el tema de areneras, son un porcentaje importante de todos los muertos. Así es. Cuando llegas a eso, y ahí proveen prácticamente el 40% de los muertos. Claro, pero regresando a lo que decía Dina, entonces del número de 24,000 muertos, con otras dimensiones y demás, se ha disminuido bastante, porque sí, probablemente, muy efectivamente, en estos 40 años hemos aprendido a construir un poco más seguro, y hemos aprendido a construir en lugares un tanto más seguros, porque los muertos fueron en un área donde era inmanejable, el riesgo es latente por un terremoto o por cualquier otra cosa en una arenera como esa. Pero además tenemos que tener en cuenta que no hay instituciones en realidad que establezcan condiciones de seguridad en canteras como areneras o como extractoras de piedra poma o de en piedrina. La medida en que la tierra es más cara, la construcción tiende a ser más para arriba. No voy a pecar de creer que la capital es lo único importante del país, pero si este epicentro hubiera estado más cerca de donde se construye para arriba, tal vez no estaríamos
agradeciendo que en estos 40 años hemos cambiado nuestras formas de construir. Yo no creo que hubiera habido mucho problema en las edificaciones. Donde hubiera habido mucho problema, y lo hemos dicho acá, lo dijimos acá en un programa hace algunos meses con la gente de Conred, es en los asentamientos, las áreas marginales. Hemos mejorado, hemos disminuido el riesgo en esos lugares para lluvias y para lo que pueda hacer erosión, porque hemos metido concreto, pero un terremoto se cae entero. Pero en colonias también de clase media, donde necesitan levantar más para que la familia crece, también creo que se vería esos problemas. Zona 18, zona 7. Yo, precisamente el domingo quisiera traer un invitado para que nos hable de eso que se queda en el aire. ¿De quién debería ser esa responsabilidad? Yo creo que buena medida cae en las municipalidades. 100%. Y voy a invitar a alguien para que nos venga a conversar de eso. Pero volviendo al tema de Juan Luis y las areneras, la extracción de materiales, yo recuerdo que en el Camino Viejo de Atitlán, ahí se podía ver que la gente había hecho agujeros donde estaba extrayendo material de construcción y la montaña está arriba. Ajá, y eran cerros que no estaban destinados para eso, que tampoco creo yo que tengan licencia de explotación, sino entre que... Godínez y San Lucas. Ajá, sencillamente la gente lo hace porque puede. Y ahí hay enormes riesgos solo de desplome sin que haya terremoto. Vamos a ir en ese momento a la pausa comercial, pero cuando volvamos vamos a conversar en torno a la reacción del gobierno, la calidad de la reacción del gobierno, cuán buena o cuán mala fue, la cooperación internacional y los esfuerzos que empiezan ya a realizarse para reconstruir los daños que se han causado a partir del terremoto. Hay no solo carreteras dañadas, hay muchos caminos vecinales, muchos caminos entre diferentes aldeas y comunidades que se encuentran prácticamente obstruidos por derrumbes. Esto supone una gran cantidad de gasto para el Estado, tener que hacer todos estos trabajos, pero hay muchas cosas más, como atender, por ejemplo, las más de 2.600 casas que se encuentran dañadas solo en el área de San Marcos y Quetzaltenango. Vamos a la pausa, ya volvemos.